Apenas 2 días después de la boda, mi yerno apareció en mi casa con un notario. «Acabamos de vender esta casa. Te mudarás a un asilo», dijo con una sonrisa soberbia, convencido de que derrotar al viejo sería una victoria rápida. Pero yo respondí con calma. «Perfecto. Pasemos primero por la comisaría. Allí están muy interesados en lo que les envié sobre ti». Esas palabras lo cambiaron todo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y a comentar qué hora es en el lugar donde te encuentras. «Preston», dijo Philip inclinándose hacia adelante, la copa de vino brillando bajo la tenue luz del restaurante. «Lillian y yo necesitamos nuestro propio lugar para comenzar bien nuestra vida de casados. Tu casa sería perfecta para una pareja joven». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Dejé el tenedor en la mesa. Todavía tenía el dulce del pastel de bodas en la boca, que de pronto se volvió amargo. Hacía apenas 2 días que celebrábamos su matrimonio, y ahora esto. «Philip, esa es mi casa», respondí con voz firme, aunque mis manos se aferraban al borde de la mesa. «La construí con mis propias manos hace 20 años». Lillian se removió incómoda entre nosotros, el anillo de bodas destellando con la luz de las velas. El acogedor reservado de Golden Oaks de repente se volvió sofocante. A nuestro alrededor, otros comensales reían ajenos a la bomba que acababa de estallar en nuestra mesa. «Pero eres solo una persona en una casa tan grande», insistió Philip sin perder la sonrisa. «No es práctico. ¿Y a tu edad, no preferirías algo más manejable?» ¿A mi edad? 68 no era la tumba, pero Philip hablaba como si ya tuviera un pie dentro de ella. La copa de champán temblaba en mi mano. «La cuidaríamos muy bien», prosiguió, acariciando la mano de Lillian. «Piénsalo, tus nietos jugando algún día en esas habitaciones». Los ojos de Lillian iban de un lado a otro, buscando detener la tensión. «Papá, Philip, por favor, no discutan. Se supone que es un día feliz». ¿Feliz? Yo había firmado un cheque de $15,000 para la recepción de su boda. Las flores del banquete aún se marchitaban en el centro de nuestra mesa, pétalos ya marrones en los bordes. «Philip», me incorporé en mi asiento. A mi edad sigo siendo lo bastante fuerte para decidir sobre mi propiedad. Pueden quedarse unos días mientras encuentran un lugar propio. Por un instante, la confianza en su rostro titubeó. Algo frío asomó tras su máscara de encanto, antes de volver a recomponerse. «Claro, Preston, lo entiendo perfectamente», dijo, aunque el filo de su tono era evidente. «Es solo que los precios de renta hoy en día, y con el salario de Lillian como maestra. Nos las arreglaremos, cariño», intervino Lillian, apretando su mano, aunque en su voz noté la preocupación. El dinero siempre había sido un problema para ella. Philip apretó la mandíbula, apenas perceptible. Solo esperaba que pudiéramos discutir esto como familia. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve aferrarse a un activo tan valioso cuando podría beneficiarnos a todos? ¿Activo valioso? No, no era un activo. Era mi hogar. El lugar donde cargué a mi esposa en brazos al cruzar el umbral, donde Lillian dio sus primeros pasos, donde Margaret pasó sus últimos días. ¿Un activo? La música de jazz de fondo sonaba como una burla. Parejas en otras mesas compartían confidencias, mientras la mía se desmoronaba. Un mesero pasó con elegancia, rellenando copas de agua como si nada ocurriera. La respuesta es no, dije, cada palabra más dura que la anterior. Busquen su propio lugar. Philip se recostó en la silla, la sonrisa tornándose quebradiza. «Bueno, podemos discutirlo cuando las emociones no estén tan a flor de piel». ¿Emociones? Como si querer conservar mi propia casa fuera irracional. El rostro de Lillian se contrajo un poco. «Tal vez deberíamos irnos a casa». ¿Casa? Se refería a la mía, donde habían estado viviendo desde la luna de miel, donde Philip ya preguntaba por el sistema de calefacción, los impuestos y el valor del vecindario. Me levanté bruscamente, la servilleta cayendo al suelo. La sangre me retumbaba en los oídos. «Preston, espera»,
suplicó Lilian, medio levantándose. Pero yo ya estaba de pie, sacando la billetera del bolsillo. 2 billetes de 20 cayeron sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Encárguense de la cuenta. Necesito aire. La voz de Philip me siguió mientras me alejaba. Hablaremos de esto más tarde, Preston, cuando lo pienses con calma. El calor del restaurante me golpeaba la espalda mientras avanzaba hacia la salida, cada paso alejándome de los ojos suplicantes de mi hija y de la sonrisa calculadora de mi yerno. El maitre me saludó cortésmente, ajeno a que mi mundo acababa de tambalearse. Afuera, el aire de marzo me cortó la cara. Mis manos temblaban, y no solo por el frío, mientras buscaba las llaves del coche. El trayecto de regreso fue en silencio. Las miradas preocupadas de Lilian en el retrovisor me atravesaban la conciencia. Al llegar a la entrada de mi casa, la corbata se sentía como un lazo al cuello. Dentro, me solté el nudo de seda y serví 3 dedos de whisky. El estudio me recibió con sus sombras familiares. La butaca de cuero amoldada a mi cuerpo, los estantes repletos de 40 años de libros, las fotos de Margaret sonriéndome desde el escritorio. Me dejé caer en el sillón con un gruñido. Afuera, las farolas dibujaban geometrías en el jardín. Mi jardín. Mi casa. La osadía de aquel hombre aún me dejaba sin aliento. $15,000 había desembolsado sin titubear para la boda, viendo cómo se iluminaba el rostro de Lilian al describir su día soñado. El salón Golden Oaks, el cuarteto de cuerdas, los arreglos florales más caros que algunos autos. Todo para darle a mi hija la boda perfecta. ¿Y ahora su marido quería la casa también? Saqué el teléfono y revisé las fotos del enlace. Philip cortando el pastel con la mano sobre la de Lilian, bailando con mi hija y haciéndola reír, estrechando mi mano y llamándome papá por primera vez. ¿Lo habría planeado todo desde entonces? El whisky ardía, pero menos que la memoria de su sonrisa cuando me negué, como si hubiese anticipado resistencia, como si todo formara parte de un juego mayor. Abrí el cajón del escritorio y saqué el diario de cuero donde anotaba mis pensamientos importantes. Margaret me lo había regalado al jubilarme de ingeniería. Para todas esas ideas que te rondan la cabeza, me había dicho. Marzo 2025. Escribí la fecha con cuidado. Philip Green exige propiedad de la casa durante la cena de celebración de la boda. Alega motivos prácticos. Menciona mi edad repetidamente. Lilian incómoda, pero apoya a su esposo. La pluma pesaba en mi mano. ¿Qué clase de hombre hace eso? 2 días después de una boda que yo mismo pagué. No pide comprarla, ni propone vender y repartir ganancias. La quiere regalada, como si yo fuera un viejo chocho listo para el asilo. Me levanté y me acerqué a la ventana. La calle estaba en calma, luces de porches encendidas, televisores titilando tras las cortinas. Familias normales en vidas normales. No lidiaban con yernos que hablaban de activos valiosos sobre pastel de boda. De vuelta al escritorio, abrí la laptop. Extractos bancarios, registros de propiedad, pólizas de seguro, números que representaban toda una vida de esfuerzo. La casa valía unos $400,000, quizá más con el mercado actual. Mi pensión y ahorros alcanzarían para 20, tal vez 30 años si era prudente. Philip sabía todo esto de alguna forma. Durante el compromiso había hecho preguntas que no me parecieron intrusivas en ese momento. ¿Cómo son tus impuestos de propiedad, Preston? Este vecindario debe haber subido mucho de valor, ¿no? ¿Has pensado qué harás con tanto espacio? Yo respondía orgulloso, mostrando la estabilidad de mi familia. Ahora esas preguntas parecían tácticas de reconocimiento. La foto de Margaret brilló con la lámpara. Parecía observarme. Ella siempre fue mejor para leer a la gente. Confía, pero verifica, solía decir. Las personas se muestran como son, si sabes mirar. Yo había estado demasiado feliz con el compromiso de Lilian como para mirar bien. Demasiado agradecido de que encontrara a alguien después de su divorcio 3 años atrás, demasiado aliviado de verla tranquila. El diario seguía abierto, esperando más notas. Tomé la pluma.
Philip Green, 38 años, consultor de negocios. Afirma ayudar a pequeñas empresas a mejorar su eficiencia. Trabaja desde casa, viaja ocasionalmente a ver clientes. Nunca mencionó compañías concretas ni demostró conocimientos detallados en nuestras charlas. Ingresos adecuados, no excesivos. Sin embargo, anillo de compromiso de 2 quilates, mínimo $20,000. Cerré el diario y alcancé el teléfono. Mañana empezaría a hacer preguntas, comenzando con una llamada a Edward Lloyd, mi abogado. Él había manejado la herencia de Margaret, conocía mi situación financiera y entendía el valor de la discreción. Había algo en Philip Green que no me cuadraba. Algo muy turbio. Las bolsas del supermercado pesaban más de lo normal cuando aparqué en la entrada de casa aquel jueves por la tarde. Llevaba 2 noches durmiendo a trompicones desde la confrontación en el restaurante y me sentía exhausto. Cada sombra parecía ocultar una nueva amenaza para mi tranquilidad. Cecil Brown se irguió sobre su parterre de flores en cuanto salí del coche. Su rostro curtido traía la expresión de quien carga con noticias urgentes. Preston cruzó de su jardín al mío con paso decidido. «Tengo que contarte algo importante». Dejé las compras sobre el capó. En su tono serio asomaban los viejos reflejos de policía que nunca lo habían abandonado. «¿Qué ocurre?» «Ayer por la tarde Philip trajo a alguien a tu casa». Cecil miró hacia mi puerta principal y luego volvió a mí. Tipo de negocios, trajeado, con un maletín y una especie de aparato para medir. Se me heló la sangre. ¿Qué estaban haciendo exactamente? Recorrieron la propiedad, midiendo cosas, tomando fotos. El otro iba anotándolo todo en una libreta. Cecil entornó los ojos. Parecía una tasación profesional. Un trabajo muy minucioso. De pronto, las bolsas dejaron de importar. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 1 hora, quizá más. Philip tenía llaves. Lo dejó entrar también. La expresión de Cecil dejaba claro que entendía lo que eso implicaba. El tipo pasó mucho rato en el patio trasero. Midió la línea de la cerca. Tomó fotos de los cimientos. Apreté los puños sin darme cuenta. Supuse que lo sabías, añadió. Si no, te habría llamado antes. Gracias, Cecil. Es información muy importante. Recogí las bolsas con las manos temblorosas. Muy importante, sí señor. Dentro, solté todo sobre la encimera y me fui directo al estudio. El ordenador tardó una eternidad en arrancar. Cada segundo se estiraba como 1 hora mientras mi cabeza repasaba posibilidades e historial del navegador. Si Philip había usado mi equipo, quedarían rastros. Cuando por fin cargó, mis peores temores se materializaron en la pantalla. El miércoles por la tarde, mientras yo estaba en la ferretería, alguien había hecho una investigación exhaustiva. Tasadores de propiedades, suburbios de Chicago, servicios de evaluación inmobiliaria, compañías de compra rápida de casas, compradores en efectivo, propiedades residenciales. Cada término de búsqueda me golpeaba como un puñetazo. Seguí bajando y encontré más. Requisitos legales, transferencia de propiedad, Illinois, poder notarial, transacciones inmobiliarias, programas de asistencia para propietarios mayores. Las manos me temblaban al abrir los sitios visitados. Servicios profesionales de tasación, empresas que prometían ventas rápidas por efectivo, despachos legales especializados en transferencias de bienes de personas mayores. Philip no solo había traído a un tasador a mi casa. Había investigado todo el proceso para arrebatármela. La silla crujió cuando me recosté, intentando asimilar el tamaño de su engaño. No había sido una petición improvisada al calor del vino de la cena. Era un plan calculado, probablemente gestado durante meses. Pensé en el noviazgo, en sus preguntas tan cuidadosas sobre mis finanzas, en su interés por mis rutinas diarias. ¿Me había evaluado como objetivo desde el principio? El teléfono vibró. Mensaje de Lillian. Papá, ¿te sientes mejor? Philip dice que parecías molesto en la cena. Tal vez podamos hablar esta noche. Hablar. Philip quería hablar de nuevo.
seguramente para presentarme su propuesta razonable respaldada por tasaciones profesionales e investigación legal. Miré la pantalla, la evidencia clara como la luz del día. Con los dedos aún temblorosos marqué el número de Edward Lloyd. Aquello era más grande que un simple capricho por mi casa. Era fraude sistemático y necesitaba ayuda profesional de inmediato. Despacho de Edward Lloyd. Le atiende Sandra. Apreté el teléfono con fuerza. Sandra, habla Preston Weaver. Necesito hablar con Edward de inmediato. Es urgente. Está con un cliente, señor Weaver. ¿Puede devolverle la llamada? Dígale que es por fraude. Fraude inmobiliario. Las palabras me sonaron extrañas en la boca. Dígale que mi yerno, Philip Green, está intentando robarme la casa. Hubo un silencio. Ahora mismo lo localizo, señor. La espera se hizo interminable. Caminé de un lado a otro del estudio. El historial del navegador seguía brillando en la pantalla como la prueba de un delito ya consumado. Preston, la voz de Edward llegó cargada de preocupación. Sandra me dijo algo sobre fraude y tu yerno. Philip Green, forcé el nombre entre dientes. Está planeando quitarme la casa, Edward. Tengo pruebas de que ha estado investigando cómo hacerlo legalmente. El silencio al otro lado duró demasiado. ¿Has dicho Philip Green? Sí. Se casó con mi hija hace 2 días y ahora. Preston, necesito que te sientes. El tono profesional de Edward viró a una urgencia contenida. Dame un momento para revisar algo en mis archivos. Escuché tecleo, hojas que se movían, los sonidos familiares del método de Edward, pero su voz sugería que no era un caso rutinario. Preston, tengo 3 casos activos que involucran a un tal Philip Green. Cada palabra me cayó como un baño de agua helada. Se especializa en fraude inmobiliario contra propietarios ancianos. El cuarto pareció inclinarse. ¿Quieres decir que ya lo ha hecho antes? Su patrón es consistente. Edward hablaba como quien lee expedientes. Se casa en familias, gana confianza y luego usa documentos falsificados para reclamar la propiedad. Las víctimas siempre son hombres de 60 o 70, viudos recientes, con hijos adultos que atraviesan problemas económicos. Mi mano libre buscó el borde del escritorio para sostenerme. Pero, se acaba de casar con mi hija. Ese es exactamente su calendario, Preston. Actúa rápido, antes de que las víctimas reaccionen o busquen asesoría legal. Sonó otro roce de papeles. ¿Qué sabías de su pasado? Nada concreto. Decía ser consultor de negocios, trabajaba desde casa, la admisión me supo a derrota. Estábamos tan felices de que Lillian encontrara a alguien después de su divorcio. Preston, estás en peligro inmediato. La urgencia de Edward cortó mi aturdimiento. No firmes nada. No le des acceso a tus documentos financieros. No permitas que gestione ningún trámite legal por ti. ¿Y qué hago con Lillian? Ella no sabe con qué clase de hombre se casó. Primero reunimos pruebas. Luego blindamos tus activos. El tono de Edward no admitía réplica. El corazón de tu hija puede sanar. Tus ahorros de toda la vida no se recuperarán si te los arrebatan. Miré de nuevo la pantalla, la evidencia del rastreo de Philip. Ayer trajo a un tasador a mi casa. Usó mi ordenador para investigar el procedimiento legal. Ese es su modus operandi, confirmó Edward. Tasación profesional, falsificación de documentos de transferencia, notario corrupto para validar las firmas. Cuéntame exactamente lo que has observado. Le relaté todo, la exigencia en el restaurante, la visita del tasador, el historial del navegador, las preguntas durante el compromiso. Patrón clásico, cerró Edward. Preston, voy a despejar mi agenda. ¿Puedes venir a mi despacho mañana a primera hora? Trae todo lo relacionado con la propiedad, escritura, testamento, pólizas, estados bancarios. ¿Debería llamar a la policía? Aún no. Necesitamos pruebas irrefutables primero. La experiencia se le notaba en cada frase. Philip es sofisticado.
Ya se ha librado de cargos diciendo que las víctimas le transfirieron la propiedad voluntariamente y luego desarrollaron problemas de memoria. Problemas de memoria. La implicación dolía, pero entendí la estrategia. Una cosa más, Preston. La voz de Edward traía una advertencia. Extrema las precauciones a su alrededor hasta que nos veamos. Si sospecha que conoce su verdadera naturaleza, puede acelerar sus planes. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscurecida. Mi yerno no era solo un codicioso. Era un depredador profesional que me había elegido como su siguiente presa. Pero yo no había sobrevivido 40 años en ingeniería echándome atrás ante los problemas. Mañana. Edward y yo empezaríamos a construir el caso que acabaría con la carrera criminal de Philip Green. Mientras marcaba la combinación de mi caja fuerte, escuché la risa de Philip desde la cocina. Y por primera vez desde la cena en el restaurante, sonreí. Que riera mientras pudiera. El regreso desde la oficina de Edward se sintió más largo de lo normal. Sus advertencias se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Delincuente profesional, fraude sistemático, múltiples víctimas. Aquellas palabras habían transformado a mi yerno de un simple oportunista molesto en algo mucho más peligroso. El coche de Philip seguía en mi entrada cuando estacioné. A través de la ventana de la cocina, lo vi con Lillian compartiendo la cena, conversando con comodidad y sonrisas. Una escena doméstica corriente, pero que ahora me parecía una representación grotesca sabiendo la verdad. Entré por la puerta principal saludando con naturalidad. La voz de Philip llegó desde la cocina, cálida y amistosa, preguntando por mis recados. La misma voz que 3 días antes había exigido mi casa. En mi estudio cerré la puerta con llave y fui directo al muro, detrás del retrato de Margaret. Ahí estaba la caja fuerte. La combinación, 51.728, nuestro aniversario de bodas, había protegido nuestros documentos más valiosos durante 20 años. Dentro descansaba el fundamento de toda una vida de trabajo. La escritura de la propiedad de 1985. Mi testamento actualizado en 2023. Pólizas de seguro. Estados de inversión. Los papeles que Philip necesitaba para robar mi legado. Los extendí sobre el escritorio y los revisé con la precisión de un ingeniero. La escritura, sellada y notariada, con un valor de $400,000 en el mercado actual. El testamento, dejando todo a Lillian tras la muerte de Margaret. Los estados de cuenta mostrando los ahorros de retiro acumulados durante décadas. Philip aún no tenía acceso a nada de esto, pero las advertencias de Edward resonaban. Él trabaja rápido. De la cocina me llegaba el sonido de platos recogidos, rutinas de pareja recién casada que disfrazaban la naturaleza depredadora de Philip. ¿Cuántas familias más había infiltrado de la misma manera? ¿Cuántos padres habrían estado sentados en sus estudios, dándose cuenta demasiado tarde de que habían dejado entrar a un ladrón en su hogar? Saqué mi diario y empecé a documentar todo con precisión metódica. Cada conversación sospechosa durante el compromiso. Cada pregunta sobre mis finanzas que había parecido interés, pero en realidad era reconocimiento. Preston, ¿no te sientes solo en esta casa tan grande? ¿Has pensado qué harás con todo este espacio algún día? A Lillian le preocupa que viva solo. Cada comentario revelaba ahora su verdadero propósito. Evaluar mi vulnerabilidad, medir mi apego a la propiedad, manipular la preocupación de mi hija por mi bienestar. La caja fuerte también guardaba las joyas de Margaret, incluido su anillo de compromiso, de 2 quilates, casi idéntico al que Philip había dado a Lillian. ¿De dónde había sacado un supuesto consultor en apuros $20,000 para un anillo? Fotografié cada documento de manera meticulosa, guardando copias en varios lugares. Si Philip lograba acceder a los originales, aún tendría pruebas de propiedad. El ingeniero en mí entendía de redundancia y sistemas de respaldo. El teléfono sonó. Era Lillian. «Papá, ¿estás bien?» «Has estado tan callado desde la cena de la boda». Su voz sonaba genuinamente preocupada, la misma preocupación que Philip explotaba sin pudor. «Estoy bien, cariño, solo cansado».
Philip piensa que quizá deberíamos sentarnos a hablar, aclarar las cosas. ¿Aclarar las cosas? Más bien presentar sus documentos falsificados y tasaciones fraudulentas, respaldados por una investigación legal perfectamente preparada. Mañana, quizá, le respondí. Déjame descansar primero. Colgué y seguí con mis preparativos de seguridad. Cambié todos mis PIN bancarios, llamé a mi aseguradora para añadir alertas de fraude, programé una cita con mi asesor de inversiones para discutir medidas protectoras. 3 familias destruidas, había dicho Edward. 3 padres que confiaron en la elección de sus hijas, que priorizaron la unidad familiar sobre la cautela. Pero yo no sería uno de ellos. 40 años resolviendo problemas me habían enseñado a analizar amenazas sistemáticamente, a prever fallos, a diseñar salvaguardas contra el peor escenario. Guardé de nuevo los documentos en la caja fuerte y miré el reloj. 9:30. Philip y Lillian probablemente se preparaban para dormir, planeando su futuro en mi casa y con mi dinero. Mañana empezaría la verdadera batalla. Pero esa noche aún tenía una llamada más que hacer. La línea de prevención de fraudes del banco contestó al segundo tono. Departamento de Seguridad de First National. Habla Jennifer. Soy Preston Weaver, número de cuenta 447.291. Necesito reportar actividad sospechosa relacionada con mi yerno. Mientras le explicaba la situación, escuché la risa de Philip desde el piso de arriba y mi sonrisa regresó. Que disfrutara de su última noche de sentirse seguro. Mañana, su mundo empezaría a desmoronarse, tal como había planeado hacer con el mío. 3 días de investigación sistemática me esperaban mientras me sentaba frente al ordenador con mi primera taza de café. Edward me había dado una lista de nombres de víctimas anteriores y tenía 48 horas antes de nuestra reunión con las autoridades. Philip aún dormía arriba con Lillian, dándome horas preciosas para trabajar sin ser detectado. La primera víctima vivía en Phoenix, Eleanor Martínez, 73 años, cuya hija se había casado con Philip en octubre. Para Navidad, documentos falsificados aseguraban que había vendido su casa a un comprador en efectivo por debajo del valor de mercado. La encontré en Facebook a través del perfil de su hija. Publicaciones recientes mostraban un apartamento reducido, quejas por la renta creciente, fotos de nietos a los que ya no podía visitar con frecuencia. El contraste con sus publicaciones anteriores, una casa espaciosa de campo, fotos del jardín, reuniones familiares, confirmaba lo que los archivos de Edward describían. La presencia digital de Philip pintaba un cuadro distinto: foto profesional de perfil, imágenes en conferencias de negocios, testimonios de clientes satisfechos. Pero al cruzar las fechas, aparecían imposibilidades. Philip decía estar en Denver asesorando empresas mientras, al mismo tiempo, pasaba su luna de miel en Phoenix con la hija de Eleanor. Captura tras captura, documenté las contradicciones. En LinkedIn, Philip mostraba 3 direcciones distintas de oficinas en 18 meses. En Facebook, su estado civil había sido casado con 4 mujeres diferentes en 2 años. Cada relación con la misma secuencia: cortejo rápido, boda lujosa, preocupación inmediata por la vivienda. El segundo día llegaron las llamadas que Edward había coordinado. La voz de Eleanor Martínez temblaba al relatar su calvario. Al principio fue tan servicial, decía que se preocupaba por mi seguridad, que vivir sola era peligroso. Me ofreció encargarse de mis finanzas para que no me estresara. Su tono cargaba la traición. Una mañana apareció con un camión de mudanzas y papeles de desalojo. Dijo que la casa se había vendido, que era lo mejor para mí. Robert Chen, en Denver, tenía una historia parecida. 6 semanas después de la boda, le presentaron documentos de poder notarial. La firma parecía auténtica, pero él no recordaba haber firmado nada. Cada testimonio revelaba la sofisticación del operativo de Philip: falsificadores profesionales, notarios corruptos, conocimiento legal suficiente para hacer dudar a las víctimas de su propia memoria. La devastación emocional también era consistente: hijos adultos que creían más al nuevo cónyuge que a su propio padre, familias destrozadas por una confusión fabricada.
Al tercer día ya tenía una línea de tiempo completa. El patrón era siempre idéntico: identificar a la víctima mediante citas en línea o eventos sociales, cortejo rápido de hijas con problemas económicos, matrimonio en 6 meses, preocupaciones inmediatas por la vivienda, tasaciones profesionales, documentos falsos y finalmente la supuesta venta de la casa del padre. La prueba más demoledora apareció en una publicación eliminada que recuperé gracias al caché de Google. Había sido subida 2 días después de nuestra boda. Philippe había escrito: otra adquisición exitosa. Este viejo no sabrá que lo golpeó. Retiro anticipado gracias a la inversión inmobiliaria. El post había desaparecido en horas, pero yo tenía las capturas. Su exceso de confianza había generado la evidencia perfecta de premeditación. Organicé todo en categorías: pruebas digitales con inconsistencias de tiempo e identidades múltiples, testimonios de víctimas anteriores, evidencia documental de firmas falsas y notarizaciones imposibles, evidencia financiera rastreando transacciones fraudulentas. Edward me llamó el miércoles por la tarde para revisar mis avances. «Es un trabajo excepcional, Preston», dijo tras ver mis hallazgos preliminares. La mayoría de las víctimas descubren el patrón cuando ya lo han perdido todo. «¿Y ahora?», pregunté. «Mañana nos reunimos con la detective Sarah Miller. Lleva 2 años siguiendo a Philippe, pero no tenía pruebas suficientes para imputarlo. Tu investigación podría ser la pieza que faltaba». Esa noche repasé cada documento, cada captura, cada testimonio. 3 días de investigación intensa me habían transformado de un dueño confundido en un investigador competente. Las pruebas eran abrumadoras, metódicas, y acabarían con la carrera criminal de Philippe. Cuando estaba por cerrar la laptop, un detalle me heló. Una publicación reciente en el Facebook de Philippe, subida apenas 1 hora antes. Se avecinan cambios emocionantes. A veces la familia significa tomar decisiones difíciles por el bien de todos. El momento me provocó un escalofrío. Philippe se preparaba para actuar, probablemente al día siguiente, cuando creyera que yo era más vulnerable. Guardé la captura y sonreí con frialdad. Que lo intentara. Yo estaba listo. Tras 3 días inclinado sobre el ordenador reuniendo pruebas contra Philippe, decidí limpiar la casa a fondo. La ironía era evidente: preparar mi hogar mientras me alistaba para protegerlo del hombre que dormía arriba con mi hija. Al mover la mesa de centro para pasar la aspiradora, algo reflejó la luz de la mañana. Una diminuta lente, no más grande que un botón, oculta tras el cuenco decorativo que Margaret había comprado en Italia. Mi mente de ingeniero lo entendió al instante. No era polvo ni un tornillo suelto. Era una cámara en mi sala. Las manos me temblaban mientras examinaba el dispositivo. De nivel profesional, activado por movimiento, con ranura para tarjeta micro SD. Una instalación sofisticada, casi invisible salvo que supieras exactamente dónde mirar. Philippe me había estado grabando. La violación me resultó peor que su exigencia por la casa. Este era mi santuario, el lugar donde había llorado a Margaret, donde había hecho llamadas privadas, donde había planeado mi investigación. Y todo había quedado registrado en vídeo. Contuve el impulso de arrancar el aparato. Evidencia, me dije. Podía ser evidencia si lo manejaba correctamente. Con un pequeño destornillador lo desmonté con cuidado y extraje la tarjeta de memoria. El ordenador tardó en reconocer el dispositivo, cada segundo un suplicio mientras imaginaba que habría grabado. Finalmente aparecieron 47 archivos de vídeo, cubriendo 2 semanas. El más antiguo databa del tercer día de Philippe en mi casa. Abrí el primero con creciente temor. Mi propio rostro llenó la pantalla. Yo, hablando con mi aseguradora sobre cuestiones rutinarias de póliza. El audio, nítido. La imagen, sorprendentemente clara para un aparato tan pequeño. Archivo tras archivo mostraba mis rutinas. El café de la mañana, las noticias de la tarde, mis llamadas con Edward sobre planificación patrimonial. Philippe había estado catalogando mi vida, estudiando mis patrones, buscando información que pudiera usar en mi contra.
y entonces encontré lo que realmente había estado grabando. El archivo 38 mostraba al propio Philip de pie en mi sala mientras yo hacía la compra. Estaba al teléfono, hablando con una seguridad escalofriante. El viejo confía plenamente. Para fin de mes, la casa será nuestra. Los documentos están casi listos. Pausé el vídeo con el corazón martillando. Ahí estaba, la voz de Philip, en sus propias palabras, admitiendo su intención criminal. La conversación siguió. «Richard, ¿estás seguro de que el notario? ¿Las estampillas pasarán la inspección?», preguntó Philip. Un nombre que no reconocía, pero que claramente era su cómplice. «Estos ancianos a veces sorprenden», respondió la voz a través del altavoz del teléfono de Philip. «Es exactamente como los otros, orgulloso, independiente, pero al final, ingenuo». La risa de Philip sonó cargada de cruel satisfacción. «De hecho, pagó $15,000 por nuestra boda. Fue tan fácil parecer legítimo». La visión se me nubló de rabia. Cada sospecha confirmada. Cada temor validado. La grabación siguió. ¿Y la hija? Lillian nunca le creerá a su querido papá por encima de su amoroso esposo. Ella es la coartada perfecta. ¿Coartada? Mi hija no era su esposa. Era su tapadera. Copié el archivo de inmediato, creando respaldos en varios dispositivos. Esa sola grabación valía más que 3 días enteros de investigación. Eran las propias palabras de Philip, dejando claras sus intenciones criminales, nombrando a su cómplice y revelando todo su plan. Más adelante, otras grabaciones me revelaron la identidad completa de Richard Fox, el notario corrupto que había validado documentos falsificados para las víctimas anteriores de Philip. Las conversaciones telefónicas entre ambos delineaban toda la operación: selección de objetivos, preparación de documentos, manipulación de la familia, transferencia de la propiedad. Pero Philip había cometido un error crucial. Su arrogancia lo había llevado a hablar de sus crímenes con detalle, sin sospechar que su propio equipo de vigilancia se convertiría en la prueba más contundente contra él. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla del ordenador, procesando la magnitud del hallazgo. La cámara oculta había sido pensada para darle ventaja a Philip, información interna sobre mis rutinas y defensas. Pero su exceso de confianza me había entregado pruebas irrefutables de su conspiración criminal. Cerré la laptop y tomé el teléfono. Aquella evidencia lo cambiaba todo. Era momento de dejar de investigar y empezar a procesar. La detective Sarah Miller, recomendación de Edward para casos como este, sería la clave. Mientras marcaba el número de la comisaría, por primera vez sentí que pasaba de la defensa al ataque. La propia arrogancia de Philip sería su perdición. La comisaría del centro se veía más intimidante de lo que esperaba. Crucé sus puertas con un maletín lleno de 3 semanas de pruebas contra mi yerno. Las grabaciones de la cámara oculta habían sido la última pieza de un rompecabezas que jamás quise armar. Una mujer de unos 40 años se acercó con paso firme, la placa brillando en su chaqueta. «Señor Weaver, soy la detective Miller. Gracias por venir». Su apretón de manos fue firme, profesional, pero en su mirada había auténtica curiosidad. Me condujo hasta una sala de entrevistas. «Le confieso que no esperaba demasiado cuando llamó», dijo, invitándome a sentarme frente a la mesa metálica. «La mayoría de las víctimas de fraude apenas traen evidencias concretas». Puse mi maletín sobre la mesa con deliberada precisión. «Detective Miller, trabajé 40 años como ingeniero. Creo en la documentación». Ella abrió mi maletín y comenzó a revisar las carpetas organizadas. Vi cómo sus cejas iban subiendo poco a poco. Capturas de redes sociales, testimonios de víctimas, registros financieros y finalmente los audios de la cámara oculta de Philip. Tras 20 minutos de revisión meticulosa, levantó la vista. «Lo que me ha traído es el caso más completo que he visto en 15 años». Se giró hacia su computadora y comenzó a teclear. «Hemos estado rastreando a Philip Green en 3 estados durante 8 meses. Lo buscamos en relación con al menos 12 casos de fraude.
¿12? El número me dejó helado. ¿Cómo es posible? Es muy bueno en lo que hace, respondió, con frustración profesional. Las víctimas suelen estar demasiado avergonzadas para denunciar, y casi nunca hay pruebas suficientes para procesarlo. Me mostró el archivo policial de Philip. En la pantalla, un mapa con decenas de chinchetas rojas, Illinois, Colorado, Arizona. Cada punto, una familia destruida. Pues yo no estoy avergonzado, repliqué con firmeza. Y aquí hay pruebas de sobra. El modo de la detective cambió. Ya no era un trámite rutinario, estaba diseñando una estrategia. Señor Weaver, usted podría ser la clave para detenerlo. Pero necesitaríamos su cooperación activa en una operación encubierta. El pulso me dio un vuelco. ¿Qué tipo de cooperación? Necesitamos que actúe con normalidad. Que deje que Philip continúe con su plan mientras grabamos todo como evidencia. Me estudió con seriedad. Eso significa dejarlo creer que está ganando, hasta tenerlo en vídeo cometiendo el fraude. La idea me parecía surrealista. ¿Quiere que lo deje pensar que me vence? Hasta que tengamos pruebas irrefutables. Sus grabaciones son excelentes, pero necesitamos el intento directo del fraude. Es la única manera de garantizar una condena. ¿Y mi seguridad? Tendremos oficiales posicionados alrededor de su casa. Tiempo de respuesta, menos de 30 segundos. Sacó un pequeño dispositivo del tamaño de un llavero. Botón de pánico. Una pulsación y tendrá refuerzos inmediatos. Lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso. Tras 3 semanas reuniendo pruebas, la perspectiva de enfrentar a Philip directamente me resultaba tan aterradora como necesaria. ¿Cuándo ocurrirá? Según sus grabaciones, Philip mencionó a fin de mes. Eso nos da una semana para preparar todo. La detective comenzó a organizar mis pruebas en carpetas oficiales. Necesitaremos instalar equipo adicional de grabación, coordinar con la fiscalía y preparar a nuestro equipo táctico. ¿Y Lillian? Pregunté, con un nudo en la garganta. Mi hija no sabe con quién se casó. Las situaciones familiares son siempre lo más difícil. Su expresión se suavizó. Pero protegerla significa detener a Philip antes de que destruya más hogares. Pensé en Eleanor Martínez llorando por la pérdida de su casa. En Robert Chen, hospitalizado por el estrés. 12 familias arruinadas por la avaricia de un solo hombre. Detective Miller, ¿qué necesita de mí? Todo lo que me ha traído hoy es un comienzo perfecto. Se puso de pie, tendiéndome la mano. Mañana por la mañana mi equipo técnico irá a su casa para instalar el equipo de vigilancia. Para la tarde estaremos listos para el siguiente movimiento de Philip. Me acompañó hasta la salida de la comisaría. Sentía el peso de nuestros planes sobre los hombros. 24 horas para prepararme mentalmente para la conversación más importante de mi vida. Señor Weaver, dijo la detective en la puerta, en 15 años de servicio jamás vi a una víctima dar la vuelta a la situación de esta manera. Philip Green no tiene idea de lo que le espera. Regresé a casa sabiendo que mi tranquila jubilación se había convertido en el capítulo final de la carrera de un criminal. El ambiente se sentía distinto al cruzar la puerta. En menos de un día, mi hogar se transformaría en una escena de crimen. El equipo de la detective llegaría a las 8 de la mañana para instalar el dispositivo, y por la tarde cada palabra de Philip quedaría grabada como prueba. Tenía una noche para prepararme para la actuación de mi vida. Lillian y Philip habían salido esa velada, regalándome unas horas preciosas de soledad. Me senté en mi estudio, rodeado por las pruebas que me habían llevado hasta ese punto, e intenté visualizar la conversación de mañana. Philip aparecería con documentos falsificados y una seguridad ensayada. Yo tendría que reaccionar con naturalidad, sorprendido, confundido, gradualmente derrotado. La interpretación debía ser tan convincente que él mismo revelara sus métodos criminales ante las cámaras. La mañana llegó demasiado rápido. A las 8 en punto, 3 furgonetas sin distintivos se estacionaron en mi entrada. La detective Miller bajó de la primera, seguida por técnicos cargando maletines.
Señor Weaver, tendremos todo instalado en 4 horas, anunció. Después, ensayamos. Observé fascinado cómo trabajaban con precisión quirúrgica. Microcámaras aparecieron en mi sala y mi cocina, cada una más pequeña que una moneda, totalmente invisibles una vez colocadas. Después, el equipo de audio, micrófonos direccionales capaces de captar susurros desde el otro extremo de la habitación. Estas cámaras graban en ultra alta definición, explicó el técnico principal, ajustando una lente tras un cuadro. El sistema de audio filtra automáticamente el ruido de fondo. A menos que Philippe busque específicamente equipos de vigilancia, no notará nada. La detective me entregó un auricular diminuto, apenas más grande que un audífono. Comunicación directa con nuestra central. Podremos guiarlo si es necesario. ¿Y ustedes dónde estarán? Unidad móvil de mando frente a su casa. Oficiales en las viviendas vecinas. Equipo de refuerzo a 2 calles. Me mostró una tablet con múltiples ángulos de mi propio salón. Tiempo de respuesta, menos de 30 segundos si activa el botón de pánico. Al mediodía, la instalación estaba completa. Mi casa familiar ahora era un sofisticado estudio de grabación, cada superficie ocultando equipos que valían miles de dólares. Ahora ensayamos, anunció la detective Miller. Durante 2 horas practicamos escenarios probables. Un detective interpretaba a Philippe mientras yo ensayaba respuestas naturales a sus tácticas de manipulación. Recuerde que su seguridad es nuestra prioridad, recalcó la detective. No intente acorralarlo. Deje que él mismo revele su criminalidad. Solo sea usted mismo. Sospeche. Haga las preguntas que haría cualquier persona razonable. Entonces, Preston, necesitamos hablar de la transferencia de la casa, dijo el detective que lo interpretaba. Interpretando el enfoque más probable de Philippe. No estoy interesado en transferir nada, respondí. Perfecto. Mantenga respuestas naturales y firmes, indicó la detective. Cuanto más tenga el que explicar, más evidencia reuniremos. A las 3 de la tarde, la detective Miller probó por última vez todos los sistemas de comunicación. El auricular crepitó. Prueba de audio, señor Weaver. ¿Me escucha con claridad? Cristalino. Excelente. Los agentes ya están tomando posiciones. Miré por la ventana de la cocina mientras vecinos de toda la vida recibían parientes en sus casas. Cecil Brown me hizo un gesto sutil desde su jardín. Sabía que en su vivienda ahora había 2 agentes armados. Verificación técnica completada, reportó la detective. Todas las cámaras grabando, niveles de audio óptimos, comunicaciones activas. La casa lucía exactamente igual, pero yo sabía que equipos sofisticados, más caros que mi coche, estaban documentando cada movimiento, cada conversación, cada respiración. A las 5 de la tarde, el coche de Philippe entró en mi entrada. Es el momento, señor Weaver, susurró la voz de la detective en mi auricular. Recuerde, estamos aquí con usted. Apreté el botón de pánico en el bolsillo, comprobando su posición, y observé por la ventana cómo Philippe se acercaba a mi puerta con un sobremanila que, sin duda, contenía documentos falsificados con mi firma. Tocó con alegre confianza, completamente ajeno a que su próxima conversación sería la última como hombre libre. Vi a Philippe subir los escalones junto a otro hombre que cargaba un maletín de cuero. Ambos llevaban esa sonrisa segura que ahora reconocía como depredadora. Esto era el momento al que habían conducido 3 semanas de investigación. Abrí la puerta con calma ensayada. Philippe, y traes compañía. Preston, dijo con entusiasmo inquietantemente genuino, te presento a Richard Fox, notario público con licencia. Tenemos excelentes noticias sobre tu situación de vivienda. Richard Fox tenía el aspecto exacto de un funcionario corrupto, mediana edad, excesivamente formal, una autoridad impostada. Su apretón de manos se sintió como tocar una serpiente. Señor Weaver, un placer, dijo con voz empalagosa. Philippe me ha contado mucho sobre sus circunstancias especiales.
Se acomodaron en mi sala con teatral confianza. Philippe desplegó papeles sobre mi mesa de centro como si ya le perteneciera. Las cámaras ocultas registraban cada gesto, cada mueca, cada movimiento calculado. «Preston, tengo una noticia increíble», anunció Philippe con el mismo tono que usó cuando le propuso matrimonio a Lillian. «Acabamos de vender esta casa. Te mudas a una preciosa residencia para mayores. Todo está arreglado». Examiné los papeles con precisión de ingeniero, notando la calidad profesional de las falsificaciones. «Interesante, Philip. ¿A quién vendiste mi casa exactamente?» «A una joven familia encantadora. Pagaron por encima del valor de mercado». Su sonrisa no vaciló. «Richard trae toda la documentación legal». Richard abrió el maletín con floritura, mostrando sellos, timbres y equipo de notarización que parecían oficiales. «Señor Weaver, estos documentos muestran la venta completada de su propiedad. Todo está legalmente vinculante y debidamente notarizado. No recuerdo haber aceptado vender mi casa, señor Fox. A veces, las personas mayores olvidan estos acuerdos importantes», replicó con condescendencia ensayada. «La documentación muestra claramente su firma y su consentimiento». «Perfecto». Estaban exponiendo todo el esquema en cámara, usando el lenguaje exacto que la detective Miller había pronosticado. «Bueno, esto sí que es inesperado», dije, manteniendo el papel de anciano confundido. «Tal vez deberíamos ir primero a la comisaría, para asegurarnos de que todo sea correcto». La seguridad de Philippe titubeó un instante. «¿A la comisaría? ¿Para qué?» «Les interesa mucho la información que les envié sobre tus ventas de casas anteriores». La temperatura pareció caer 10 grados. Philippe palideció. Richard se removió nervioso en su silla. ¿Qué quiere decir con ventas anteriores?» La voz de Philippe había perdido su aplomo. «Me refiero a tus actividades en Phoenix, Denver y otras 3 ciudades, Philip. La policía te busca desde hace tiempo». Philippe se puso de pie de golpe y esparció los documentos falsos. «Estás diciendo tonterías. Richard, dile que estos documentos son completamente legales». «Philippe, ¿de qué habla?» La máscara profesional de Richard se resquebrajaba. «Dijiste que era una operación limpia. Quiero decir», continué, «que la detective Sarah Miller tiene 47 grabaciones tuyas hablando de tus planes criminales, Philip, incluida tu conversación con Richard sobre sellos de notaría falsos». Richard se quedó blanco. «Philip, dijiste que su casa estaba limpia. Nunca mencionaste investigaciones policiales». «Cállate, Richard», escupió Philippe, agarrando los papeles y dirigiéndose a la puerta. «Este viejo está confundido. No sabe de lo que habla». Pero el golpe de puertas de coche al cerrarse lo congeló a mitad de paso. Por la ventana, vehículos policiales indistintivos rodeaban mi casa, agentes se posicionaban en cada salida. Philippe se volvió hacia mí. La confianza depredadora había sido reemplazada por un miedo desesperado. «¿Qué has hecho?» «He protegido mi hogar de ladrones, Philippe», dije, tocando el botón de pánico en mi bolsillo. Algo que deberías haber considerado antes de elegir al ingeniero equivocado como objetivo. La puerta principal se abrió de golpe y la detective Miller entró con 3 agentes uniformados. Sus placas relucían bajo las luces de mi sala. «Philip Green», anunció con profesional satisfacción, «queda usted detenido. No hay a dónde correr». Philippe se quedó inmóvil en medio de mi sala, aún sujetando los documentos falsos que ahora serían la evidencia de sus crímenes. «Philip Green, queda arrestado por fraude, falsificación, abuso de personas mayores, conspiración y operar una empresa criminal interestatal», enumeró la detective, con la autoridad que dan 15 años de servicio. «Esto es ridículo». Su confianza se quebró del todo. «Preston, diles que es un malentendido familiar». «El único malentendido, Philip, fue creer que podías robar mi casa». Permanecí sentado, viendo cómo la justicia se ejecutaba con precisión de ingeniería. Richard ya tenía las manos en alto. Su maletín abierto revelaba las herramientas de su oficio criminal.
Oficiales, quiero cooperar plenamente, dijo con voz trémula. No sabía nada de sus crímenes anteriores. Señor Fox, usted también queda detenido, respondió la detective. Su cooperación quedará anotada en el expediente. Richard, no digas nada, gritó Philip mientras los agentes lo aseguraban. No pueden demostrar nada. Pero podían demostrarlo todo. Las cámaras habían captado cada palabra, cada gesto, cada admisión incriminatoria. Señor, entrégueme esos documentos, ordenó un agente. El último acto de desafío de Philip fue intentar romper los papeles falsos. 2 agentes lo detuvieron de inmediato, preservando pruebas que lo enviarían a prisión federal. Estos papeles son asuntos privados de familia, protestó. Son evidencia en múltiples delitos graves a lo largo de 3 estados, corrigió la detective Miller, recogiendo con cuidado cada documento para la cadena de custodia. A través de la ventana delantera vi a los vecinos congregarse en la acera. Cecil Brown, con los brazos cruzados en su jardín, asintió con aprobación. La tranquila calle suburbana se había convertido en escena del crimen, y toda la comunidad presenciaba la caída de Philip. Señor Weaver, para el registro, dijo la detective, ¿intentaron estos hombres reclamar fraudulentamente la propiedad de su casa usando documentos falsos? Sí, detective. Usando firmas falsificadas, sellos de notaría corruptos y tácticas sistemáticas de intimidación. Miente, ya solo quedaba desesperación en Philip. Era un acuerdo familiar legítimo. Yo ayudaba a un anciano incapaz de manejar sus propios asuntos. La ironía era perfecta. Su última defensa era la misma condescendencia que me había empujado a luchar con tanta meticulosidad. La legitimidad la determinará el juez, replicó la detective, conduciendo a Philip esposado hacia la puerta. La cooperación de Richard comenzó de inmediato. Oficiales, tengo información sobre otras operaciones, otros objetivos que Philip estaba investigando. Quiero ayudar a evitar más delitos. Decisión inteligente, señor Fox, dijo la detective. Una colaboración plena podría reducir su condena de 15 años a 5. Mientras los coches patrulla cargaban a los detenidos, empezaron a llegar furgonetas de prensa. El rumor se había extendido rápido. Un residente mayor había destapado una gran operación de fraude con su propio trabajo detectivesco. Señor Weaver, gritó un reportero tras la cinta policial, ¿cómo descubrió este plan criminal? 40 años de ingeniería me enseñaron a analizar problemas sistemáticamente, respondí. Cuando algo no encaja, investigas hasta que encaja. La detective Miller volvió cuando la multitud comenzó a dispersarse. Trabajo extraordinario, señor Weaver. Este arresto cierra casos en 5 estados. Probablemente ha salvado a decenas de familias de sufrir fraudes similares. ¿Qué sigue? Juicio en aproximadamente 8 semanas. Con sus pruebas y las grabaciones de hoy, la condena es prácticamente segura. Me entregó su tarjeta. La fiscalía querrá hablar de su testimonio, pero este caso es de los más sólidos que he visto. Miré mi casa, por fin segura, ya sin la amenaza de depredadores. El equipo de vigilancia se retiraría mañana y todo volvería a la normalidad, o casi. Yo ya no era el mismo hombre sorprendido por la exigencia de Philip 3 semanas atrás. Detective Miller, le dije, gracias por considerar que las sospechas de un viejo merecían investigarse. Señor Weaver, respondió con respeto genuino, no solo se ayudó a sí mismo. Detuvo a un criminal profesional que estaba destruyendo familias en todo el país. Tiene motivos para estar orgulloso. Cuando el último coche patrulla desapareció por mi calle tranquila, comprendí que, aunque esta batalla estaba ganada, la guerra por la justicia apenas comenzaba. ¿El juicio de Philip? El juicio de Philip sería el capítulo final de una historia que comenzó con su arrogante exigencia de quedarse con mi casa. Pero esa noche, por primera vez en semanas, dormiría en paz en mi propia cama, en mi propio hogar, protegido por mi inteligencia y mi determinación. 8 semanas habían pasado desde su arresto cuando subí los escalones de granito del Tribunal del Condado de Cook, llevando el mismo maletín que había ayudado a condenarlo.
La mañana de primavera era fresca, el sol de mayo me calentaba el rostro mientras me preparaba para la confrontación final. La detective Miller me esperaba en la entrada. Al verme, sonrió. ¿Listo para el capítulo final, señor Weaver? Más que listo, respondí, sintiendo en el maletín el peso de la justicia. Dentro, la sala bullía de actividad. Philip estaba sentado en el banquillo de los acusados con un uniforme naranja. Su arrogancia había desaparecido, sustituida por la mirada vacía de un hombre que se enfrentaba a décadas en prisión. Richard Fox ya se había declarado culpable a cambio de testificar contra su antiguo socio. Pero la visión más importante era Lillian, sentada en primera fila tras la mesa de la fiscalía. Había solicitado el divorcio a la semana del arresto, recuperando su apellido de soltera y su dignidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me regaló la misma sonrisa cálida que recordaba de su infancia. El juez Jonathan Clark llamó al orden. Señoras y señores del jurado, estamos aquí para determinar la culpabilidad o inocencia de Philip Green por fraude interestatal, falsificación, abuso a personas mayores y conspiración criminal. La declaración inicial de la Fiscalía expuso con precisión matemática el imperio delictivo de Philip: 12 víctimas en 5 estados, más de $2 millones en propiedades robadas, un patrón de fraude matrimonial que se extendía a 3 años. La evidencia demostrará, concluyó el fiscal, que Philip Green no es un criminal oportunista, sino un depredador sistemático que destruyó familias para enriquecerse. La defensa intentó un control de daños. Señoras y señores, mi cliente cometió errores, sí, pero no es el cerebro que la fiscalía quiere pintar. Otros lo manipularon para verse envuelto en estas situaciones desafortunadas. Casi me reí. Incluso enfrentando cadena larga, Philip no podía aceptar responsabilidad por sus actos. El caso de la fiscalía se desarrolló con precisión quirúrgica. Víctima tras víctima narró el mismo método: cortejo rápido, preocupaciones inmediatas por la vivienda, documentos falsificados, notarios corruptos, familias arruinadas. Eleanor Martínez, desde Phoenix, habló entre lágrimas de cómo perdió su hogar de 40 años. Robert Chen, de Denver, describió el infarto inducido por el estrés que sufrió tras ser desalojado. Cada historia era idéntica. Cada familia devastada por el mismo depredador sistemático. Luego vinieron las grabaciones de la cámara oculta de Philip. La sala se volvió un sepulcro cuando su voz llenó el espacio. El viejo confía plenamente. A fin de mes, la casa será nuestra. El rostro de Philip se desmoronó al escuchar sus propias palabras condenándolo. No había defensa posible contra su propia confesión grabada. Señor Weaver, me llamó el fiscal, por favor suba al estrado. Avancé con paso firme hacia el banquillo de testigos, sintiendo el peso no solo de mi caso, sino de todas las familias que Philip había destruido. Señor Weaver, describa los hechos del 25 de marzo. El acusado llegó a mi casa con documentos falsificados, afirmando que yo había vendido mi propiedad. Respondí con claridad. Exigió mi desalojo inmediato y amenazó con enviarme a un asilo si no cooperaba. ¿Cómo respondió usted? Le sugerí que fuéramos a la comisaría, donde ya había denunciado sus actividades tras 3 semanas de investigación. El abogado defensor intentó interrogarme. Señor Weaver, ¿no es posible que todo esto fuera un malentendido familiar? Abogado, contesté con precisión de ingeniero, los criminales sistemáticos que atacan ancianos en múltiples estados no generan malentendidos. Generan casos federales. La sala estalló en risas contenidas. Incluso el juez sonrió. Tras 2 días de testimonios, el jurado deliberó menos de 3 horas. El veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. La sentencia del juez Clark fue rápida y sin piedad. Señor Green, usted ha atacado de manera sistemática a ciudadanos vulnerables para explotarlos financieramente. Este tribunal lo condena a 12 años en prisión federal, con restitución total a todas sus víctimas. Las piernas de Philip se doblaron cuando el alguacil se acercó con las esposas. El depredador que había exigido mi casa 2 meses antes era ahora un hombre roto, condenado a más de 1 década tras las rejas.
Richard Fox recibió 5 años con posibilidad de libertad condicional. Su cooperación fue reconocida, pero no lo absolvió. Afuera del tribunal, Lillian me abrazó con fuerza. «Papá, estoy tan orgullosa de cómo protegiste no solo a ti mismo, sino también a todas esas familias. Hija, amaste a alguien que engañó incluso a profesionales durante años. Eso demuestra tu buen corazón, no mal juicio. ¿Cómo puedes perdonarme por haberlo traído a nuestras vidas? Porque eres mi hija, y mereces a alguien que valore a la maravillosa persona que eres». La detective Miller se unió a nosotros en los escalones del juzgado. «Señor Weaver, este caso se estudiará en academias de policía. Ha demostrado que la edad trae sabiduría, no vulnerabilidad». Mientras Lillian y yo conducíamos de regreso a casa, ella tomó mi mano. «Papá, ¿y ahora qué sigue para ti?» Pensé en charlas sobre prevención de fraudes a personas mayores, en ayudar a otras víctimas a alzar la voz, en usar mi mente de ingeniero para resolver problemas más allá de los míos. «Lo que venga, sé que podré afrontarlo», le respondí. A mis 68 años, he aprendido que proteger a la familia requiere no solo amor, sino pensamiento estratégico, preparación cuidadosa y una determinación inquebrantable. Y a veces, esa combinación es exactamente lo que más necesita la justicia. Mi casa estaba a salvo. Mi hija, en proceso de sanar. Y Philip Green pasaría los próximos 12 años recordando al anciano que se negó a ser su víctima. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te ha parecido. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la casilla de la izquierda. Gracias por mirar.